Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo. En este caso vamos a ver de los números reales. Pero antes de comenzar quiero recordar que abajo en la descripción del vídeo tiene un cronoíndice con todas las partes que se comentan por si quieres repasar alguna parte para que no te tengas que ver el vídeo entero, sino que vayas directamente. ¿De acuerdo? Después también es buena idea que si todavía no te has suscrito, te suscribas para que recibas una notificación puntual cada vez que suba un vídeo nuevo. ¿Mm? Bien, pues una vez dicho esto, empezamos. Vamos a ver los números reales. ¿Mm? En este momento conviene repasar los sistemas numéricos que conocemos hasta ahora, que son los números naturales, que nos sirven para contar cosas enteras, pero que tienen un inconveniente. Entre ellos, bueno, tienen varios inconvenientes o limitaciones. Uno de ellos es que no podemos contar cosas opuestas, por ejemplo, deuda y dinero. El tener y el deber son cosas opuestas que no existen en los números naturales. Los números naturales no siempre podemos restar, no siempre podemos dividir en el sentido de repartir una cantidad completamente. Bien, los números enteros eh, arreglan parte de las limitaciones. En los números enteros ya si existen los números opuestos, ya podemos hablar de contar perfectamente la deuda y el dinero, el haber, deuda y haber, por ejemplo, eh, de manera correcta. Uno serían los positivos y otro serían los negativos, ¿verdad? Seguimos sin poder dividir, aunque ya sí podemos restar siempre, pero no podemos repartir siempre, completamente. Los números racionales ya arreglan ese problema, ya siempre se puede repartir todo. ¿Mm? Y acuérdate de que una interpretación de los números racionales era que escritos, o una manera de pensar en los números racionales es pensando en cómo se escriben en base 10, que tienen una parte entera y una parte decimal. Bueno, o pueden también no tener parte decimal. Si tienen parte decimal, esta o se acaba en un momento, es decir, es finita, o si es infinita, a partir de un lugar es periódica, se repite. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ya esta manera de entender los números racionales ya muestra que podemos ir acercándonos a algo y ese algo no ser un número racional. ¿Mm? Bien, pues vamos a ver cuáles son los números reales. Entonces, como estaba diciendo, los números racionales aparentemente llenan todo lo que son todos los números. Aparentemente porque, dado un punto, alrededor suya siempre hay infinitos números racionales. ¿Mm? Y también porque, dado un punto de la línea, pues podemos aproximarlo tanto, acercarnos tanto como queramos usando números racionales. Y eso induce a pensar que con los números racionales tenemos suficiente. Lo que pasa es que no es así. Y aquí vamos a ver varios ejemplos. ¿Mm? Este número 0,01001001 y así 40115011 y así sucesivamente no tiene periodo, tiene parte decimal infinita y por tanto no puede ser un número racional. No proviene de una fracción de números enteros. Bien, raíz cuadrada de 2, uno, bueno, puedes pensar, bueno, vale, este número es muy exótico y no me voy a encontrar nunca con él. Pero raíz cuadrada de 2 no es un número tan exótico, porque ya veremos por qué, y no es un número racional. ¿Mm? Bueno, de hecho, ni raíz cuadrada de 2, ni raíz cuadrada de un número cuando ese número no es el cuadrado de otro número entero. Vamos a razonarlo con raíz cuadrada de 2. El razonamiento va a ser esencialmente idéntico para cualquier otro número natural que no sea un cuadrado perfecto. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger un número racional y vamos a ver que su cuadrado no vale 2. Y si no vale 2, pues entonces no, evidentemente no va a haber ningún número que sea una raíz cuadrada de 2. Bien, pueden ocurrir dos cosas. Que el número racional que hemos cogido sea un número entero o que no. Si es un número entero, bien, su cuadrado es distinto de 2, porque por ejemplo, 0 al cuadrado es 0.
distinto de 2. 1 al cuadrado, 1. Y menos 1 al cuadrado, 1. Que ambos son distintos de 2. 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado, 4. Que no solamente es distinto de 2, sino que ya nos pasamos de 2. Y si lo cogemos más grande en valor absoluto, pues el cuadrado se va a ir haciendo cada vez más grande. Luego efectivamente no hay ningún número natural. Si es un número natural, su cuadrado no vale 2. Pero ¿qué pasa si no fuera un número natural? Número entero, perdón. Pues entonces existiría una fracción irreducible, que aquí yo la he llamado P partido Q, en la cual P partido Q sería, esta fracción irreducible sería este número racional. Y el denominador mayor que 1, porque estamos en el caso en el que el número no es entero. ¿De acuerdo? Bueno, pues fíjate que esto de que P partido Q sea irreducible es muy importante porque nos está diciendo que no hay factores comunes. Como no hay factores comunes, el cuadrado, el número racional al cuadrado, que es P partido Q al cuadrado, va a valer P al cuadrado partido Q al cuadrado. Y como el numerador son los factores de P pero duplicados y el denominador son los factores de Q pero duplicados. Y como no hay factores comunes, pues P cuadrado partido Q cuadrado sigue siendo una fracción irreducible. Y además de denominador mayor que 1. Por tanto, no es un número entero. Bueno, pues hemos visto que el cuadrado de R no es un número entero y por tanto no vale 2. Así que no hay ningún número racional cuyo cuadrado sea 2. O lo que es lo mismo, no hay ningún número racional que sea una raíz cuadrada de 2. Bien, esto, si te das cuenta, este es exactamente el mismo razonamiento, vale para cualquier número que no sea un cuadrado perfecto. La raíz cuadrada de un número que no sea un cuadrado perfecto, de un número natural que no sea un cuadrado perfecto, no va a ser racional tampoco. Bien, así luego hay una cantidad de números que no son racionales. Y además, fíjate que raíz cuadrada de 2 en realidad es una distancia que podemos medir si pudiéramos medir con precisión infinita. Pero si construimos un triángulo rectángulo de lados 1 pequeñitos, que son los catetos 1 y 1, el teorema de Pitágoras nos dice que esta distancia es la raíz cuadrada de este al cuadrado, que es 1, más este al cuadrado, que es 1, es decir, la raíz cuadrada de 2. Entonces, por otra parte, raíz cuadrada de 2 la vamos a poder aproximar tanto como queramos con números racionales. Bien, entonces eso significa que va a haber sucesiones de números racionales que se van aperatonando alrededor de algo que no es un número racional. Y a nosotros nos gustaría que todos los números, pues que no hubiera números extraños, huecos, y también nos gustaría que si una sucesión de números se va acercando a algo, pues ese algo también forme parte de nuestro conjunto de números. Bien. Así que Q no lo podemos imaginar, ya sabemos que no cubre toda la recta, es como una especie, yo me imagino como una especie como de harina que hemos esparcido sobre la recta. Si esparciéramos harina sobre una mesa, parecería que está cubierta entera, pero si la miráramos con una lupa muy potente o un microscopio, veríamos que efectivamente hay harina por todas partes, pero también hay muchos lugares de la mesa que no están cubiertos por la harina. Pues eso más o menos es lo que pasa con Q, que cubre mucha parte de la recta real, pero no de la recta, es decir, de los puntos de la recta, pero no cubre todas las distancias. Entonces vamos a construir un nuevo conjunto numérico que lo vamos a llamar R, que va a ser el conjunto de los números reales. Y va a ser el conjunto de todos los números que o son racionales o pueden ser aproximados, tanto como se desee, por números racionales. Como los números racionales son aquellos que o tienen parte decimal o no tienen parte decimal, o tienen parte decimal finita o tienen parte decimal infinita periódica, bueno, pues una definición equivalente de números reales, es el conjunto de números que expresado en forma decimal, en base 10, pues tienen parte decimal infinita. Entonces, pues esto incluye a todos los números racionales, evidentemente, y
porque tienen los que tienen parte decimal infinita. Pero ¿qué pasa si uno no tiene parte decimal infinita? Pues se rellena con ceros, con infinito cero, y ya lo hemos arreglado. Por ejemplo, el 3 no tiene parte decimal, o si podemos pensar que tiene parte decimal, que es 3,00000, así infinitamente. Bien, entonces la raíz cuadrada de 2 es un ejemplo de número real que no es racional. Los números reales que no son racionales se llaman irracionales. Y por si tienes curiosidad, los primeros decimales de raíz cuadrada de 2 son estos que tienes aquí. Es 1,41, 42, 13,56, 23, etcétera, etcétera. Bien. Hay otros números que también muy importantes que también son irracionales. Por ejemplo, el número pi, que ya lo conoces y que si no te acuerdas cómo se define es si coge un círculo, mide su borde, la longitud de su borde y divídelo entre su anchura, que es el diámetro. Da igual el tamaño que tenga el círculo, si es muy grande o si es muy pequeñito, que si lo haces con precisión infinita te va a dar siempre el mismo número, el número pi. Pues ese número pi es irracional. Y el número e, que es este número de aquí, que es 1 más 1 partido n, por ejemplo, 1 más 1 partido 10 elevado a 10. 1 más 1 partido 100 elevado a 100. Si esto lo vamos haciendo con cada número cada vez más grande, pues vamos a obtener una sucesión de números que se va acercando a algo. Bueno, pues ese algo a la que todos estos números se acercan cada vez más, pues es un número que se llama e. Fíjate aquí hay una lucha de dos fuerzas. Una que tiende a pegar el número 1 y otra que tiende a hacerlo infinito. Porque 1 elevado a lo que sea siempre da 1. Entonces 1 más un poquitín muy pequeño, pues se va a parecer mucho a 1, a menos que el exponente sea muy grande, que entonces se va haciendo cada vez más grande. Pues entonces aquí vemos que hay una lucha como de dos fuerzas. Una que intenta que esto se parezca a 1 y otra que intenta que esto se haga muy grande. Bueno, pues esas dos fuerzas son muy parecidas, ¿cómo diría yo? Se compensan o se equilibran hasta cierto punto y queda algo que es el número e. Bien. Saber si un número es racional o es irracional no es fácil. Puede llegar a ser muy, muy difícil. Y aquí te he puesto un ejemplo, que la constante de Euler-Mascheroni, que es, si lo llamamos gamma, pues para cada número natural, n, pues podemos considerar la suma de los inversos desde 1 hasta n. 1 partido 1 más 1 partido 2 más 1 partido 3 más 1 partido 4, así hasta 1 partido n. Por ejemplo, si n vale 10, pues sumar 1 partido 1 más 1 partido 2 más 1 partido 3, así hasta 1 partido 10. Si vale 1000, pues 1 partido 1 más 1 partido 2 más 1 partido 3 más 1 partido 4 y así sucesivamente hasta 1 partido 1000. Bien, esta sucesión de sumas parciales o esta sucesión de sumas, aunque crecen muy lentamente, crecen sin límite. Pero, y esto de aquí, que es el logaritmo neperiano, que es la respuesta de a qué número hay que elevar e para que dé n. Por ejemplo, si n vale 50, ¿a qué número hay que elevar e? ¿Cuál tiene que ser el exponente de e para que el resultado sea 50? Bien, eso se puede calcular, ya lo veremos. Y esto también va creciendo y muy lentamente, pero sin límite. Un cálculo parecido del mismo tipo es el logaritmo de base 10, que es a qué hay que elevar 10 para que te dé el argumento. Por ejemplo, si cogemos el logaritmo de base de 100 es a qué número hay que elevar 10, ¿cuál tiene que ser el exponente 10 para que el resultado sea 100? Evidentemente 2. Si cogemos el logaritmo neperiano de 1000, y pues eso es la respuesta a la pregunta. Perdón, si cogemos el logaritmo de base 10 de 1000, el valor de eso es la respuesta a la pregunta de
¿Cuál tiene que ser el exponente de 10 para que el resultado 10 elevado a ese exponente sea 1000? En este caso es muy fácil y es 3. Entonces, aunque eso va creciendo muy lentamente, siempre podemos coger un número suficientemente grande para que el resultado de esa operación sea tan grande como queramos. Luego esto efectivamente, aunque crece muy lentamente, crece sin límite. Ahora, ¿qué pasa? Que estas cosas de aquí, estas sumas y esto, crecen de manera muy parecida. Y si a esto le restamos esto, pues se va a ir acercando a algo, a un valor. Ese valor se conoce como constante de Euler-Mascheroni y a día de hoy, hasta donde yo sé, no se sabe si es un número real, racional o si es un número irracional. ¿De acuerdo? Lo que sí que se sabe es que si fuera racional, la fracción irreducible que lo representa tendría una barbaridad de cifras. Estaría formada de números de una cantidad de cifras inmensa, el denominador por lo menos. Bien, es decir, aquí ya tiene un ejemplo de número que es muy difícil saber si es racional o irracional. Bien, vamos a ver algunas propiedades de R. Entonces, una propiedad de R, de los números reales, del conjunto de los números reales, es que si tenemos una sucesión de números reales que se va acercando a algo, bueno, pues ese algo va a ser siempre un número real. Cuando esto ocurre, decimos en matemáticas que el conjunto numérico es completo. Entonces, R es completo. Eso es muy importante. Súper importante. Bien. Y después, otra propiedad muy interesante es que hay una cantidad infinitamente mayor de números reales que racionales. Y tú me dirás, bueno, ¿y cómo es posible? Porque hay una cantidad infinita de números racionales y una cantidad infinita de reales. ¿Cómo se puede contar eso? Bien, pues en realidad no se cuenta. Lo que se hace es una cosa que es lo que te voy a explicar aquí ahora, que me parece muy interesante. Es un razonamiento muy bonito que todo el mundo debe ver alguna vez en su vida. Ya verás tú. Si tenemos dos conjuntos, por ejemplo, tenemos aquí este puntito, este puntito, este puntito y este puntito. Y otro conjunto de X, de crucecitas, así, pumba. Y queremos unirlo. Dice, vamos a llamar a este conjunto de cosas, lo vamos a llamar A. Y a este conjunto de cruces lo vamos a llamar B. Una cosa que podemos hacer es asociar a cada elemento del conjunto A un único elemento del conjunto B. ¿De acuerdo? De tal manera, y si podemos hacer algo, hacerlo de tal manera que cubramos todos los elementos de B sin que lleguen a una misma cruz dos palitos de dos puntos distintos, pues entonces diríamos que A y B tienen los mismos elementos. En este caso nos falta un puntito más para poder cubrir esta cruz. Por tanto, A tiene menos elementos que B. Sin embargo, si consideramos esto, tenemos aquí, esto de aquí y esto aquí, y tenemos aquí, y tenemos aquí, pues podemos hacer una cosa así, ¿verdad? Cubrimos todos uniendo de esta manera, cubrimos todos los elementos del conjunto B llegando solamente a una flecha o un palito, una rayita. Cuando esto pues, lo podemos hacer sin que sobre ninguno y sin que lleguen a ninguno dos palitos, dos líneas, pues entonces cuando eso se puede hacer evidentemente es porque ahí tienen la misma cantidad de elementos. Y si resulta que no se puede hacer porque pase que siempre cuando se hace hay alguna X, para que nos entendamos, que siempre recibe más de un palito,
¿Mm? Pues eso es porque el conjunto inicial, el conjunto A, tiene más elementos que B. Imagínate esta situación. ¿Mm? Que te voy a proponer aquí. ¿Mm? Entonces hacemos esto así. Este a este, por ejemplo. Este a este. Y este a este. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora no hay manera de unir este con algún elemento de este sin que a una cruz lleguen dos flechitas o dos palitos de estos, dos líneas. ¿De acuerdo? Eso ocurre porque hay más elementos en A que en B. Y fíjate que no estamos contando. No estamos diciendo que en A hay, en este caso, 5 elementos y que en B hay 4. Simplemente estamos estableciendo una conexión. Entonces, si somos capaces de establecer una conexión uno a uno en la que no quede ningún elemento de B sin cubrir, pues que A y B tienen la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Intuitivamente se ve claro. La cosa es que esto se puede hacer para conjuntos que también sean infinitos. No, porque ¿eh? No hace falta contar ni nada. No hace falta tener números que sean capaces de contar cosas infinitas. Esto se puede hacer, este es el criterio. Entonces, cuando se puede establecer una conexión de este tipo entre dos conjuntos, decimos que los dos conjuntos tienen el mismo cardinal. La idea de cardinal es la cantidad de elementos. Los cardinales finitos coinciden con los números naturales, pero la cosa es, y lo interesante, es que existen cardinales infinitos. Esto se le ocurrió, fue una genialidad de un matemático que se llamaba Cantor, y que se imaginaba los conjuntos, las cosas como hechas. Antiguamente, pues se hablaba de, fíjate tú, que incluso en nuestra lengua, en el lenguaje coloquial, hablamos del infinito, artículo determinado, en vez de un infinito. Y eso es porque durante muchísimo tiempo se ha pensado o se ha dado por hecho que solamente hay un infinito. Bueno, pues Cantor descubrió que no, que existen infinitos e infinitos, uno cada uno más grande que otro. Bueno, pues vamos a ver que efectivamente el conjunto de los números reales tiene más, es mayor, en el sentido de tiene el infinito de la cantidad de elementos que tiene es mayor que el infinito de la cantidad de elementos que hay en los números racionales. Y eso vamos a mostrarlo en dos pasos. Primero, vamos a ver que la cantidad de números racionales es la misma que la cantidad de números naturales, lo cual, si lo piensas, es bastante sorprendente porque aparentemente los números racionales cubren muchas rectas, ¿verdad? De hecho, si elige un punto de la recta numérica, alrededor de ese punto, no importa dónde lo cojas, siempre alrededor suyo hay infinitamente cerca, indefinidamente cerca, una cantidad infinita de números racionales. Entonces, pues fíjate, vamos a considerar esta malla de puntos. Entonces las coordenadas las podemos interpretar como una fracción, donde la coordenada horizontal representa el numerador y la coordenada vertical el denominador. Por ese motivo, aquí en el eje X no existe ningún puntito, porque eso serían fracciones de denominador cero y sabemos que no podemos tener fracciones con denominador cero, ¿de acuerdo? Si queremos que se represente el número. Entonces cogemos un punto cualquiera, yo he cogido este, y vamos a caminar en espiral hacia afuera. Entonces en cada paso vamos pasando por una fracción distinta. Y entonces eso hace que podamos escribir poner todas las fracciones en una lista. Esta es la fracción de la que partimos. Esta sería la fracción a la que llegamos después del primer paso. Esta es la fracción a la que llegamos al dar el segundo paso. Y así sucesivamente. Entonces, de aquí establecemos entre los números naturales
que serían estos de aquí. Si aquí están los números naturales y aquí están las fracciones, establecemos una relación desde los números naturales a los números, a las fracciones. Voy a llamar a las fracciones así. Así una F un poquito rara. Fracciones. De tal manera que las cubrimos todas. Entonces, si las cubrimos todas, si somos capaces de pegarle a cada fracción un número, es que en los números naturales, la cantidad de números naturales es igual o superior a la cantidad de fracciones. Evidentemente, por la naturaleza de las fracciones, sabemos que la cantidad de fracciones es igual o superior a la cantidad de números naturales. Si la cantidad de números naturales acabamos de ver que es igual o superior a la cantidad de fracciones, pues que ambas cantidades deben ser iguales. Entonces acabamos de ver que el cardinal de n es igual al cardinal de las fracciones, que la he escrito así, me lo acabo de inventar esto. Ahora, ¿qué pasa? Como la cantidad de fracciones es igual o superior a la cantidad de números racionales, pues entonces no queda más remedio que esto sea igual, el cardinal de n sea igual al cardinal de q, porque evidentemente el cardinal de q tiene que ser igual o superior al cardinal de n, ya que todo número natural es un número racional. Bueno, pues ya sabemos una cosa bastante llamativa, y es que a pesar de que q, los números racionales son como un polvillo, una harinilla que cubre la recta real por todas partes, pero tiene la misma cantidad de elementos, el mismo cardinal que los números naturales, lo cual a mí me parece bastante sorprendente. Pues ahora vamos a ver una cosa todavía más sorprendente, que es que el infinito, la cantidad de elementos, que la cantidad de números reales, el cardinal de R, es superior al cardinal de los números racionales, o en este caso de los números naturales. Entonces, si lo probamos que es superior al cardinal de los números naturales, como el cardinal de los números naturales es igual al cardinal de los números racionales, en consecuencia, el cardinal de los números reales será mayor que el de los racionales. Entonces, fíjate que si establecemos una correspondencia entre los números naturales y otro conjunto, eso es una manera de escribir en una lista infinita los elementos del conjunto, ¿verdad? Porque ¿cuál sería al que le asocias al primer elemento? Pues sería la primera. Al que le asocia el segundo, pues sería en el lugar que va en el segundo lugar de la lista. Y así sucesivamente. Bueno, pues entonces sí, vamos a ver que si tenemos una lista infinita de números reales, siempre existe un número real que no está en esa lista. Entonces, supongamos que alguien ha dicho, no, yo lo he logrado, he encontrado un método fantástico y eso que tú querías, pues yo creo que aquí he metido todos los números reales. Bueno, pues fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a considerar el número x tilde definido como sigue. La parte entera va a ser 0 y vamos a ver cómo es la parte decimal. X1, pues llamado, que la parte entera la ha llamado Z1. Pues le sumamos 0, etcétera. ¿De acuerdo? X2 es Z2 más 0, no sé cuántos. X3 es Z3 más 0, no sé cuánto. Y así sucesivamente. Bien. Entonces, vamos a fijarnos en el primer número decimal. En la primera cifra decimal del primer número. Y vamos a escoger una cifra distinta de esta, pero que esté entre 1 y 8. Y esta cifra va a ser la cifra de nuestro número X tilde. Ahora, para la segunda cifra, vamos a fijarnos en la segunda cifra decimal del segundo número de la lista. Y vamos a coger un número entre 1 y 8 que no sea este que hay aquí, que sea distinto. Bueno, pues este va a ser el nuevo número, el segundo número del número X tilde que estamos construyendo.
Para la tercera cifra nos vamos a fijar en la tercera cifra decimal del tercer número. Y vamos a escoger un número entre 1 y 8 que sea distinto que este. Y ese número va a ser la tercera cifra. Para la cuarta cifra, pues vamos a fijarnos en el cuarto número de la lista y vamos a escoger una cifra que esté entre 1 y 8 que sea distinta, de la cuarta cifra decimal del cuarto número. Y así sucesivamente. Bien, ¿este número puede ser el primero? Pues no, porque difiere del primero de manera significativa en la primera cifra decimal. ¿Y a qué me refiero de manera significativa? Pues que no, como hemos tenido la precaución de coger números entre 1 y 8, no puede ocurrir algo del tipo, por ejemplo, si este número fuera 0,10000, pues no puede ocurrir que nos pase que el número esté construido sea 0,09999999, así indefinidamente, porque eso sería lo mismo que 0,01, que 0,1, perdón. Pues como hemos tomado esa precaución, pues ese número, esta cosa no puede pasar. Bueno, ¿puede ser el segundo número de la lista? Pues no, porque difiere significativamente en la segunda cifra decimal. ¿Puede ser el tercer número de la lista? No, porque difiere significativamente del tercer número decimal del número de la lista. ¿Puede ser el número 1000 millones? No, porque si nos vamos a la cifra número 1000 millones de aquí, este número difiere significativamente del número 1000 millones de la lista en su cifra 1000 millones, en la cifra decimal que ocupa el lugar 1000 millones. Luego este número que hemos construido de esta manera no está en la lista, no puede estar en la lista. Luego, da igual lo grande que creamos que hemos hecho bien, la cantidad de números que creamos que hemos metido dentro de la lista, pues resulta que no los vamos a meter, nunca vamos a poderlos meter todos. Y esto significa que no existe una manera de asociar a todos los números naturales. Si aquí tenemos los números naturales y aquí tenemos los números reales, estos son los naturales y aquí están los números reales. Pues no existe ninguna manera de asociar así que cubra todos los números reales. Porque si hubiera una manera, podríamos escribir todos los números reales en una lista infinita, ¿verdad? El primer número de la lista sería el número al que le asociamos el 0. El segundo número de la lista sería el número real al que le llega, del cual parte la línea del 1. El tercer número real de la lista sería aquel número real al que parte la línea del número 2, y así sucesivamente. Y como eso no puede suceder, pues no existe esta manera. Entonces, si eso no puede suceder, es que es el cardinal de n. El cardinal de n es menor estrictamente que el cardinal de r. Pero ¿qué pasa? Que como este es el cardinal, es igual al cardinal de q, pues tenemos que el cardinal de q, es decir, la cantidad de elementos que hay en q, es menor que la cantidad de elementos que hay en r, que la cantidad de números racionales es menor que la cantidad de números reales, lo cual es bastante sorprendente. En su día esto causó bastante sorpresa y al pobre Cantor pues lo crucificaron porque había mucha gente que no era capaz de aceptar estas ideas, porque Cantor ya, uno de los pasos revolucionarios que dio fue imaginarse los conjuntos infinitos no como algo que se estaba construyendo poco a poco, sino como algo que existía por derecho propio. Y entonces en aquella época, hasta entonces la gente se había imaginado, por ejemplo, los números naturales como algo que se construía. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. No como algo que existía al completo. Y eso de que esa fue el cambio, la idea revolucionaria de Cantor. Bueno, después
Entonces lo que acabamos de ver es bastante llamativo, pero es que ahí no queda la cosa. ¿Mm? Ahí no queda la cosa. Fíjate. Entonces, el infinito de los números naturales, es decir, la cantidad de elementos que tienen los números naturales, a eso me refiero cuando digo infinito de los números naturales, es el mismo que el de los números enteros y es el mismo que el de los números racionales. Bueno, pues a este cardinal se lo denota por Aleph 0 y es el cardinal infinito más pequeño que hay. ¿Mm? Bien, acabamos de ver que el cardinal Aleph 0 es menor que el cardinal de R, que a su vez es igual al cardinal de las partes de n. Esto, las partes de n, pues es el conjunto de todos los subconjuntos que podemos tomar usando elementos de n. Por ejemplo, la colección del conjunto vacío junto con el conjunto que solamente tiene el número 1, el conjunto que solamente tiene el número 2, el conjunto que solamente tiene el número 3, el conjunto que solamente tiene los números pares, el conjunto que solamente tiene los números impares, y así de todas las maneras posibles de elegir elementos, todas las colecciones posibles que podemos formar a partir eligiendo elementos de n, pues eso se llama partes, ¿verdad? Y el infinito de ese conjunto es igual al infinito de los números reales. Es decir, el cardinal de ese conjunto es igual al cardinal de los números reales. Gödel demostró que existe un siguiente cardinal después del Aleph 0, que es el cardinal de los números racionales o de los números naturales. Que existe un cardinal inmediatamente superior. Entonces, pues muchos se preguntaron, bueno, este cardinal que es inmediatamente superior, que es un infinito más grande, ¿será igual al cardinal de R o no? Bueno, pues intentó probar y nadie lo lograba. Y bueno, pues Gödel pues probó en 1938 que si nos creemos que es igual, porque él intenta, bueno, y si me creo que es igual, si veo que hay una contradicción, es que no puede ser igual. Bueno, pues voy a suponer que es igual. Pues para su sorpresa, demostró que las matemáticas tradicionales son igual de consistentes que las matemáticas si nos creemos que estos dos cardinales son iguales. Pero claro, eso no es demostrar que son iguales. Y entonces siguió ahí la cuestión. Hasta que más tarde, otro matemático que se llamaba, no sé si seguiría vivo, Paul Cohen, en 1963 prueba que si nos creemos lo contrario, es decir, que este cardinal Aleph 1 es menor que el cardinal de los números reales, pues entonces las matemáticas nuevas que surgen de la unión de las matemáticas tradicionales junto con creerse que esto es menor, el Aleph 1 es menor que el cardinal de R, pues son igual de consistentes. Ostras, y digo, ¿cómo puede ser eso? O es una cosa o es la otra, ¿verdad? Pues no, resulta que son afirmaciones independientes. En que da igual la que más te guste, puedes adoptarla como verdadera. Bueno, pues esto fue un varapalo para mucha gente que pensaba que era una cosa verdad o era otra cosa verdad. Y esto te tiene que hacer a ti reflexionar acerca sobre qué significa la verdad. Porque en matemática aparentemente todo es exacto, está más allá del tiempo y del espacio y está todo muy bien definido y no hay espacio para la incertidumbre. Pues fíjate tú qué equivocación tan grande. Porque da igual lo que tú quieras creer, que vas a llegar a un sistema de un universo, por decirlo así, igual de válido, tanto en un caso como en otro. Y entonces, ¿qué es la verdad? Porque aquí parece que la verdad es única, que no pueden ser las dos cosas verdades. Bueno, pues eso es falso, esa creencia es falsa. Y fíjate tú que en la física pasa algo parecido. Eso me recuerda a mí a la mecánica cuántica. Hay un experimento muy famoso que se llama el experimento de la doble rejilla,
es que hay una placa, se hacía pasar por ella, una placa en la que había dos aberturas. A ver, te lo voy a dibujar aquí. Bueno, pues había una placa. ¿Eh? Uy, vamos a ver, lo voy a dibujar así. Aquí había una placa, así, de un metal, en la que había dos rendijillas. Una aquí, así, muy finita, y otra aquí, por aquí, ¿no? Algo así era. Y entonces, aquí había una pared. Una pared que era capaz de registrar los choques de los electrones. Porque lo que se hacía era lanzar electrones. Aquí había una especie como de cañón. ¿Mm? Aquí había un cañón que disparaba electrones. Y los electrones iban. Entonces, claro, o pasan por aquí o pasan por aquí. Entonces, la gente pues esperaba encontrar como dos rayitas. Aquí esta era la formada por los electrones que pasaban por aquí y esto era la que formaba los electrones que pasaban por aquí. ¿Mm? Pues se encontraron que no, que había un patrón de interferencia, es decir, una zona coloreada que iba de mayor color a menor color, de mayor color a menor color, como una onda. Y eso solamente podía ocurrir si los electrones fueran ondas. Y bueno, si los electrones son bolitas, ¿cómo es que tenemos aquí un patrón de ondas? Y entonces pusieron aquí un dispositivo para averiguar ¿eh? Por dónde pasaban los electrones, si pasaban por aquí o pasaban por aquí. Y cuando hicieron eso, pues se encontraron con la sorpresa de que en vez de aparecer el patrón de antes de interferencia, aparecieron las dos rayitas. Es decir, el hecho de observar, intentar observar mmm, o dar por sentado que los electrones se comportaban como bolitas, producía que los electrones se comportaran como bolitas, lo cual era sumamente sorprendente y bueno, y llamativo. Dice, bueno, y entonces, eh, de, en física ya eso de la objetividad está bastante superado porque cada vez más es más evidente que es el observador el que modifica la realidad, el que la colapsa, por así decirlo. Hay un mar de posibilidades y es el observador el que colapsa, lo cual es súper sorprendente. Pues en matemáticas pasa algo parecido. ¿Eh? Así que matemáticas que son aparentemente estáticas, que están, no sé, son como perfectas, como ya realizadas, pues resulta que no, que hay espacio para la incertidumbre. Y eso es súper, súper llamativo. Y debería hacerte pensar y reflexionar. ¿Mm? Bueno, pues esta era una cosa que yo quería contarte porque me parece que es una cosa muy bella y muy profunda. ¿Mm? Y que bueno, que debe hacernos reflexionar sobre las cosas que damos por sentadas. ¿Mm? Bueno, pues ya que hemos visto cuáles son los números reales y algunas de las propiedades que tienen, vamos a meternos un poquillo en harina y vamos a hablar de los conjuntos. Bueno, ya sabes que los conjuntos pues son una agrupación de cosas, ¿verdad? Y lo que te voy a contar es cómo se escriben los conjuntos habitualmente. ¿Mm? Habitualmente los conjuntos se escriben entre llaves o elementos separados por comas y se les suelen dar nombres, que suelen ser usando letras mayúsculas. No tiene por qué, pero es bastante frecuente. Entonces, esto que ves aquí escrito sería el conjunto cuyos elementos son exactamente el 1, el 2 y el 3. Bien, decimos que el 1 pertenece a A, que el 2 pertenece a A y que el 3 pertenece a A, para significar que el 1 está dentro de A, ¿no? Que vive en A. Bien, ¿y eso cómo lo decimos? Porque decir 1 pertenece a A, si te das cuenta, es una frase un poquito larga. Bueno, pues en vez de escribir esta frase, pues usamos el simbolito este, que es una especie de tenedor sin palito. Entonces esto significa 1 pertenece al conjunto A. El 2 pertenece a A. El 3 pertenece también a A. Y entonces, ¿cómo decimos que un número o un elemento no pertenece a un conjunto? Pues usando el mismo símbolo pero tachado. Entonces, evidentemente, aquí tenemos varios ejemplos.
evidentemente el 4 no pertenece al conjunto formado por el 1 y el 2, pero el 2 sí pertenece al conjunto formado por el 1 y el 2. El 5 no pertenece al conjunto formado por la letra A, la letra B y el cuadradito. Y esto aquí me viene muy bien para resaltar el hecho de que un conjunto no tiene por qué estar formado por números solamente. Puede ser de cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y entonces el cuadradito evidentemente sí es un elemento de este conjunto y por tanto sí pertenece al conjunto. Bueno, pues aquí tienes te voy a proponer un ejercicio para que súper rápido, súper sencillito, para que lo hagas. Y entonces lo único que tienes que decir, rellenar los cuadraditos estos y decir si es verdadero o falso. Si cada una de estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Entonces ponte ahora y cuando hayas... Y dale pausa al vídeo y cuando hayas terminado retoma el vídeo y comprueba. ¿De acuerdo? Bien, ponte con ello. ¿Lo has hecho ya? Estupendo. Pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las soluciones. Bien. 1. 1 no pertenece a este conjunto, evidentemente. Y aquí dice que sí pertenece. Luego, esta afirmación es falsa. El muñequito este. Bueno, pues este conjunto sí tiene un muñequito. Pues evidentemente el muñequito sí es verdad que pertenece a este conjunto. Verdadera. Raíz de 2 dice que pertenece a los números racionales. Es decir, que esto es una manera de decir que raíz de 2 es un número racional. Bueno, pues eso ya sabemos que es falso. Raíz de 2 no es racional, es irracional. Aquí dice que raíz cuadrada de 3 es un número real. Bueno, verdadero, ¿verdad? Verdadero. Aquí dice que pi no pertenece al conjunto de los números racionales, lo cual es verdadero porque ya nos lo hemos creído, no te lo he demostrado, que pi es un número irracional. Entonces no puede ser racional. Aquí dice e es un número real. Bueno, pues eso es verdadero. Bueno, seguramente lo has tenido todo bien y si es así, enhorabuena. Y si no, pues es porque estás despistado un poquito. Bien, vamos a continuar con los conjuntos. Bien. Hay un conjunto muy, muy facilito que es el conjunto que no tiene nada. Si te imaginas, nos imaginamos un conjunto como una bolsa del súper que tiene cosas, pues el conjunto en la bolsa que no tiene nada, pues sería el conjunto vacío. Entonces se suele representar así o también con llaves. El conjunto vacío y esto es lo mismo. Dos llaves donde dentro no hay nada. Bien. Muchas veces no podemos enumerar todos los elementos. Por ejemplo, cuando los conjuntos son infinitos. Y aún así, pues podemos definirlos. ¿Cómo los definido? Bueno, pues con llaves y con una propiedad que los defina. Por ejemplo, fíjate, aquí tenemos un ejemplo. Esto se leería o se debería entender así. Los x pertenecientes a n, los números x pertenecientes a n, tales que x es múltiplo de 2. Estos son los números naturales que son múltiplos de 2. Y esos son los números pares de toda la vida. Los números naturales pares. Vamos a ver aquí otro ejemplo muy parecido, pero en vez de usar la rayita inclinada hacia la derecha, usa los dos puntos, que es otra cosa bastante habitual. Pues estos son los números, los x pertenecientes a z, tales que... A ver, voy a bajar esto un poquito para que se vea. Estos son los números, los x pertenecientes a z, tales que x es menor o igual que 8 y x es mayor que menos 5. Estos son los números enteros que son mayores que 5 negativos, pero menores o iguales que 8. Esto, el menos 4, el menos 5 no estaría aquí, el menos 4 sí, el menos 3 también, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, pero ya hay el 9 y en adelante no. El 4,5 no está aquí porque estamos suponiendo, aquí decimos que x es entero. Y 4,5 menos 3,5, por ejemplo,
no está ahí, ¿de acuerdo? Porque no es entero. Continuemos. Aquí tenemos varios ejemplos. Bien. X perteneciente a Z tal que X es distinto de X. Es decir, los números enteros X que son distintos de sí mismos. Dice, bueno, ¿cómo va a ser un número distinto de sí mismo? Pues efectivamente, no puede ocurrir. Entonces, ¿cuántos números hay que sean distintos de ellos mismos? Ninguno. Este es el conjunto vacío. Bien. Estos son los números reales, los X pertenecientes a R, tales que 0 menor que X menor o igual que 1. Es decir, son los números reales que son mayores que 0 y menores o iguales que 1. Y aquí hay una condición más que no la he leído. Y cada vez son enteros. Pues ¿cuáles son? ¿Qué números son? Pues solamente hay uno, que es el 1. Porque el 0 no está aquí, ya que tiene que ser el número mayor que 0. Esta es una manera un poco complicada o larga de escribir esto. Pero bueno, aquí lo que estoy poniendo es ilustrando esta manera de definir conjuntos, ¿de acuerdo? Venga, vamos con el siguiente ejemplo. Y tenemos aquí, estos son los números naturales, los X pertenecientes a N, tales que X no pertenece a Z. Bueno, ¿esto cómo puede ser? Porque si todo número natural es un número entero, ¿cómo es posible tener un número natural que no sea entero? Pues no se puede. Por tanto, no hay ningún número X en N que verifique esta propiedad. Luego aquí no hay ningún elemento y este es el conjunto vacío. Bien, aquí tenemos una cosa un poquito distinta. Fíjate, tenemos 2 por X tal que X es un número entero. ¿Esto qué es? Esto es coger, cogemos todos los números, vamos cogiendo todos los números enteros, los multiplicamos por 2 y los metemos en el saco. Y el resultado de multiplicar todos los números enteros, todos esos resultados los hemos metido en un conjunto, que es este. Que estos son los números, los múltiplos de 2 enteros. 2 por menos 1, 2 por menos 2, 2 por menos 3, 2 por 0, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3 y así sucesivamente. Bien, vamos a ver este ejemplo. Aquí dice, los X pertenecientes a R tales que X partido 2 pertenece a Z. Es decir, los números reales tales que al dividirlo entre 2 nos da un número entero. Pues eso es decir, los múltiplos enteros de los múltiplos de 2, los múltiplos enteros de 2. Porque si no es un número entero múltiplo de 2, pues si es un número impar, número entero impar, por ejemplo el 3 entre 2, 1,5. El menos 3 entre 2, menos 1,5. No pertenece aquí. Es el mismo conjunto de antes, pero definido de otra manera. Entonces, si te das fija, un mismo conjunto puede ser definido de varias maneras. Bien. Vamos a ver un conjunto, un tipo de conjunto muy importante que vamos a usar mucho durante el curso, que son los intervalos. Bien, los intervalos son segmentos numéricos. Aquí este indica cuál es el extremo izquierdo y este es el extremo derecho. Por tanto, A es menor o igual que B. ¿Puede ser A igual que B? Sí. Estaríamos en el caso de un intervalo degenerado. ¿De acuerdo? Bien, pero lo normal es que A sea menor que B. Esos son los intervalos de verdad, los que tienen sustancia. Bueno, en los extremos podemos incluirlos o no. Si los incluimos dentro del conjunto, pues lo indicamos usando un corchete. Y si no lo incluimos, lo indicamos usando un paréntesis. Bueno, y estos son los números reales, que son, en este caso, mayores o iguales que A y menores o iguales que B. Y esto entonces lo dibujamos así. Aquí estaría el número A, como si está incluido en el conjunto. Pues lo ponemos con un circulito grueso, relleno, todos los números intermedios hasta llegar a B sin contar con el B. Y para indicar que el B no forma parte del conjunto del segmento numérico del intervalo, pues hacemos un círculo hueco. Estos son los números reales, los X pertenecientes a R, tales que A menor o igual que, quiere decir que está en la derecha de A, pudiendo ser A, y a la izquierda de B sin poder ser B, porque es un menor estricto. Esto se leería algo así, ¿no? Como A cerrado, el intervalo A cerrado, B abierto. Vamos a ver ejemplos concretos. Este se leería el intervalo 2 cerrado, 3 abierto. Y son todos los números mayores o iguales que 2, todos los números reales mayores o iguales que 2 y menores que 3. Bien.
aquí tendríamos el intervalo cerrado 3, 5 cerrado. El intervalo 3 cerrado, 5 cerrado. Y son todos los números reales que están entre 3 y 5, incluyendo el 3 y el 5. Aquí estaría el 4, pero estaría el 3,5. Estaría el 4, 77, 78, 79, etcétera, etcétera. Bien. Los intervalos siempre son conjuntos infinitos. O bueno, casi siempre, ¿no? Porque si cogemos el intervalo cerrado 3 es un intervalo generado que solamente tiene un elemento, que es el número 3. ¿De acuerdo? Y si es el intervalo abierto 3, abierto 3, pues ese es un intervalo generado que no tiene ningún elemento. Que son todos los números reales que están entre 3 y 3, sin contar con el 3, pues ahí no hay nada. Bueno, serían casos un poco extremos. Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí hay distintas combinaciones, dependiendo si un extremo está incluido o no. Bien. También existen los intervalos un poquito especiales, que son semirrectas, y se consideran intervalos porque se pueden expresar de la misma manera. Lo que pasa es que si admitimos el uso del símbolo infinito negativo e infinito positivo. Entonces, de menos infinito abierto, 3 cerrado serían todos los números reales menores o iguales que 3. Es decir, desde 3, incluido el 3, a su izquierda, todos. Esto de aquí no es un intervalo porque menos infinito no es un número real. Lo que sí que es verdad que existe lo que es la recta ampliada, que es los números reales a los que le hemos añadido el símbolo menos infinito y el símbolo más infinito. En esa recta real ampliada, pues sí serían intervalos, pero ahora vamos a manejar nada más que los números reales. Y dentro de los números reales, eso no es un intervalo. Bueno, pues lo mismo que podemos hacer con menos infinito, lo podemos usar el más infinito. Entonces aquí tenemos el intervalo 4 cerrado más infinito abierto, que serían todos los números reales mayores o iguales que 4. 4, 4,5, 4,75, 5, 5,28, 73, 49 y así. Todos los números reales que están a la derecha del 4, incluido el 4. Bien. Si cogemos el intervalo menos infinito abierto más infinito abierto, pues eso evidentemente es todo R. Son todos los números reales. Bien, pues ahora te voy a plantear aquí un ejercicio para que lo hagas. Y al igual que antes te voy a pedir que digas si es verdadero o falso. Entonces, dale pausa, piénsalo, anota las respuestas y cuando hayas terminado, pues retoma el vídeo y comprueba si te ha salido igual que a mí. ¿De acuerdo? ¿Ya lo has hecho? Estupendo. Venga, vamos allá. Dice, responde si es verdadero o falso. Aquí dice 3 pertenece al intervalo menos 8, 4. Bueno, vamos, pues el menos 8 abierto, 4 abierto. Aquí estaría el menos 8 y aquí estaría el 4. A la izquierda de 4 está el 3, aquí el 2 y aquí más números, ¿verdad? Pues esto es verdadero. Dice aquí 4 pertenece al intervalo menos 8 abierto, 4 abierto. Pues no, porque este sería este intervalo y aquí el 4 no está incluido. Luego esto es falso. Aquí dice 2,5 pertenece al intervalo menos 8, 4. Pues sí, porque el 2,5, si este es el menos 8, sin incluir el menos 8, y aquí está el 4, evidentemente el 2,5 que está por aquí, aproximadamente así, pues sí, esto es verdadero. 4,213 pertenece al intervalo menos 8 abierto, 4 abierto. No, porque es mayor que 4. Luego esto es falso. 5 no pertenece al intervalo menos 1 abierto, 7 abierto. Bueno, vamos a ver. Aquí estaría el menos 1 y aquí estaría el 7, sin incluir ni el menos 1 ni el 7. Aquí estaría el 0, el 1, el 2 y aquí a la izquierda del 7 por aquí está el 5.
Luego si pertenece aquí, luego esto es falso. 5 no pertenece a este intervalo. Falso, porque como está cerrado, es 0 abierto, 5 cerrado, sí está aquí. Luego sí pertenece y aquí dice que no pertenece. Esto es falso. 5 no pertenece al intervalo menos infinito abierto, menos 7 cerrado. Bueno, pues verdadero, porque aquí solamente hay números negativos y 5 positivos. Luego esto es verdadero. Y aquí dice 5 no pertenece al intervalo menos 7 partido 14 abiertos más infinito abierto. Bueno, esto es de menos 7 partido 14, esto es menos un medio, ¿verdad? Porque podemos simplificar. Bueno, evidentemente 5 es mayor que menos un medio. Estos son todos los números reales mayores que menos un medio. Luego esto es verdadero. Bien. Espero que te haya salido todo bien. Vamos continuando. Bien, ahora vamos a ver operaciones con conjuntos. Bien, aquí tenemos la resta. La resta es quitar a los A menos, esto se lee A menos B. Y es el conjunto formado por todos los elementos de A que no están en B. Entonces, si tenemos el interior de esta circunferencia son los elementos de A y el interior de esta elipse son todos los elementos de B, A menos B son los elementos de A que no están dentro de B. Evidentemente estos no están dentro de A, pero estos de aquí están en ambos. Luego quitamos estos de aquí y nos queda esta, la parte coloreada en verde. La intersección, pues son los elementos entre dos o más conjuntos, pues son los elementos que pertenecen a todos ellos. Pues sería la intersección de los conjuntos A y B, pues sería todos los elementos que pertenecen a la vez a A y a B, pues esta parte de aquí, ¿verdad? Podría ocurrir que no existiera ningún elemento que estuviera a la vez en A y en B, por ejemplo, aquí, como está en este dibujito. Si eso ocurre, decimos que los conjuntos son disjuntos. ¿De acuerdo? Bien. Y tenemos la operación unión, que es juntar, es decir, lo que está en uno o en otro, que es todo, lo que está en A o en B. Y por último, tenemos esta operación que es el complementario. Lo que pasa es que aquí hay que tener una cosa en cuenta. El complementario hay que tener fijado un conjunto total o universal de referencia. Eso tiene que estar especificado. Y una vez que está especificado, este conjunto especial lo he llamado así con esta letra. Sería el cuadrado este, el rectángulo este, mejor dicho. Bueno, pues serían todos los elementos de A, todos los elementos del conjunto total o universal que no están en A. Sería el exterior. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos. Aquí tienes un ejercicio para que lo hagas ahora. Haz pausa y responde. Pero un momentito antes de que hagas pausa, vamos a leer el enunciado. Responde en forma de un único intervalo o de unión de intervalos disjuntos. Bien, entonces la respuesta no vale darla de cualquier manera, sino de esta manera. Bien, bueno, una vez que hemos hecho esta puntualización, pues dale a pausa, hazlo y cuando lo hayas hecho, retoma el vídeo. ¿Ya lo has hecho? Estupendo. Bueno, pues vamos a ver. Bien, los números reales menos infinito 3. El intervalo menos infinito abierto, 3 abierto. Bueno, pues si estos son todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito, y tenemos, este es el conjunto de todos los números que van desde menos infinito hasta 3 sin contar el 3. Aquí estaría el 3. Y a este le vamos a quitar todos los que estén aquí. ¿Qué nos va a quedar? Pues desde 3 en adelante, ¿verdad? Bueno, pues esto es en forma de intervalo porque nos pide la respuesta en forma de intervalo. Esto es el intervalo 3 cerrado más infinito abierto. ¿De acuerdo? Venga, aquí tenemos los números reales, unión, el intervalo abierto 5 abierto, 4 abierto. Bueno,
Pues estos son todos los números reales también, porque no estamos añadiendo nada nuevo. Bueno, pero como nos pide que escribamos el resultado en forma de intervalo, pues esto sería el intervalo menos infinito abierto más infinito abierto, ¿verdad? Bien, dice la intersección del intervalo menos infinito 3 cerrado, menos infinito abierto 3 cerrado y el intervalo menos 5 cerrado 8 abierto. Bueno, menos infinito 3, aquí está el 3 aquí, desde menos infinito hasta 3. Y aquí tenemos menos 5 que está a la izquierda del 3, cerrado, aquí estaría menos 5, hasta 8 que está a la derecha del 3, pero sin contar con el 8. ¿Cuál es la intersección? Pues todos los que están aquí, incluido el menos 5 e incluido el 3. Pues sería el intervalo menos 5 cerrado, 3 cerrado. Venga, dice la intersección de estos dos intervalos, el menos 4 abierto, 5 cerrado, con el menos 5 cerrado, 8 abierto. Bueno, pues vamos a dibujar el menos 4, estaría por aquí, llega hasta aquí al 5 cerrado, entonces menos 4 y aquí está el 5. Y este sería el que va desde menos 5, que está a la izquierda del menos 4, incluido el menos 5, y aquí partimos y llegamos hasta 8, que está a la derecha del 5, pero sin incluir el 8. ¿Cuál es la intersección? Bueno, pues evidentemente este intervalo, el intervalo menos 4 abierto, 5 cerrado. Bien. Dice la intersección del intervalo menos 6 abierto, 7 cerrado. Venga, vamos a dibujar pues menos 6 abierto, 7 cerrado. Aquí estaría el menos 6 y aquí estaría el 7. Y aquí dice el intervalo menos 5 cerrado, 8 abierto. Venga, menos 5 está a la derecha del 6, está cerrado. Y llega esto hasta el 8, sin incluirlo. Estaría el menos 5 y aquí estaría el 8 que está a la derecha del 7. ¿La intersección cuál es? Pues evidentemente menos 5 cerrado, 7 cerrado. Venga, la intersección entre estos dos intervalos. Vamos a dibujarlo. El menos 2 abierto, 9 abierto, pues sería algo así. Aquí estaría el menos 2. Vamos aquí, aquí, llegamos al 9. Sin incluir el 9. Y ni el menos 2. Y aquí dice menos 5 cerrado. Bueno, el menos 5 está a la izquierda del menos 2. Estaría el menos 5. Vamos avanzando hasta llegar al 8 sin incluirlo. Que eso está a la izquierda del 9. ¿Cuál es la intersección? Pues menos 2 abierto, 8 abierto. Venga. Y dice, los números reales menos el intervalo 2 más infinito. Bueno, pues esto, si aquí tenemos todos los números reales, y aquí tenemos el intervalo que va desde 2 hasta más infinito, aquí estaría el 2, hasta más infinito. Pues si le quitamos a los números reales, pues nos van a quedar desde menos infinito hasta 2 sin contar el 2. Entonces sería menos infinito abierto, 2 abierto. Bueno, aquí tenemos los números reales, ¿verdad? Y aquí tenemos el intervalo menos 5 abierto que va así, aquí estaría el menos 5 y esto llega hasta el 3 medio que es 1,5, incluido el 3 medio, o sea, 3 medios. ¿Cuál que nos queda? Pues esto de aquí y esto de aquí. Esto sería menos infinito abierto, menos 5 cerrado, unión, como quitamos el 3 medios, va a ser 3 medios abierto más infinito. Venga, dice 0 pi menos 2. Bueno, pues esto sería desde 0 cerrado hasta 2 abierto, unión desde 2 abierto hasta pi abierto. Venga, aquí tenemos 0 pi, aquí estaría el 0, aquí estaría el pi, sin incluir el pi, número pi que es 3 y pico, y quitamos el 2, el conjunto, el número 2. ¿Pues qué nos queda? Pues que nos queda esto de aquí y esto de acá, sin incluir el 2, ¿verdad? Que es lo que he escrito aquí.
Venga, 0pi unión 1,5. Venga, pues 0 cerrado, pi abierto. Venga, 0 cerrado, pi abierto. Unión 1,5. 1 está a la izquierda de pi y está abierto. Aquí estaría el 1. Y 5, que está a la derecha de pi, que está abierto. ¿Cuál es la unión? Pues desde 0 cerrado hasta 5 abierto. ¿Mm? Bien. Bueno, aquí tenemos menos un medio cerrado, menos un medio, hasta 3 cerrado, ¿verdad? Y aquí dice, desde 2 cerrado, que el 2 está por aquí, hasta 7 medios, que esto es 3,5, pues todo está a la derecha del 3, abierto. 7 medios. ¿Cuál es la unión? Pues desde menos un medio hasta 7 medios abierto. Desde un menos un medio cerrado hasta 7 medios abierto. ¿Mm? Venga, la resta está desde menos infinito hasta 4, es decir, hasta todo este trocito, aquí estaría 4 cerrado, y le quitamos desde menos infinito hasta 2. Aquí estaría el 2. ¿Qué nos queda? Pues esta parte de aquí, ¿verdad? Desde 2 abierto. Bueno, el 2, perdón, esto es abierto. ¿Eh? Bueno, como no estamos quitando el 2 permanecería y hasta el 4 cerrado. ¿Mm? Venga, desde menos infinito hasta 2. Aquí está menos infinito hasta 2, cerrado. Aquí, perdón, voy a hacerlo con esta notación. Y que estamos desde menos infinito hasta 4, cerrado. Hasta 4. Bueno, como este conjunto es mayor que este, en el sentido que lo contiene, pues quitamos todo. Pues esto sería el vacío. Que sería, por ejemplo, desde el 2 abierto, 2 abierto. ¿Verdad? Una manera. No es la única. Pero bueno, ya que nos piden usando notación de intervalo, aunque lo más habitual es mejor usar esto que lo más sencillo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo hemos hecho. Espero que lo hayas tenido bien. ¿Eh? Vamos a continuar. Y aquí te propongo otro ejercicio para que lo hagas ahora. Haz pausa, hazlo y cuando lo hayas terminado, pues retoma el vídeo y comprueba si lo has hecho bien. ¿De acuerdo? Venga, ¿lo has hecho ya? Estupendo. Vamos a ver qué es lo que da. Uy. Ahora. Bien. Dice el complementario del menos infinito abierto 3 cerrado cuando el conjunto total es R. Bueno, pues lo que hacemos es que a todos los números reales le vamos a quitar el menos infinito 3 cerrado. ¿Qué nos queda? Desde 3 en adelante sin contar el 3. Pues aquí la respuesta sería 3 abierto más infinito abierto. ¿Vale? Venga. Dice desde menos el complementario de menos infinito abierto 3 cerrado cuando el total es este de aquí. Bueno, el total es desde menos infinito hasta 19 medios, que eso es 9,5, así en decimal. Bueno, pues aquí, me ha salido aquí un poquito. Así, venga. Aquí hasta 3 cerrado y tenemos aquí 19 medios, ¿verdad? ¿Cuál es el complementario? Pues es, perdón, desde el 3 abierto hasta el 19 medios cerrado. Venga, dice el complementario de esto cuando lo omega es todo R. Bueno, pues aquí tenemos, a ver, todo R y vamos a quitar desde el 2 cerrado, aquí está el 2 y aquí está el 16 quintos. Bien, pues ¿qué nos queda? Pues nos queda esto de aquí, que es desde menos infinito hasta 2 abierto, unión desde 16 quintos
abierto, perdón, cerrado, cerrado porque esto aquí me he equivocado, porque el intervalo este está abierto y no lo hemos quitado el extremo, por tanto, hasta más infinito abierto. ¿Mm? Venga, dice aquí el complementario de esto, que es del mismo intervalo, pero cuando el total es este. Bueno, pues aquí tenemos el total es desde menos infinito hasta 100 partido 3 abierto, estos 33,33333, ¿verdad? Y vamos a quitar pues eso, desde el 2 cerrado hasta el 16 quintos abierto. Bueno, esto evidentemente es desde menos infinito a 2 abierto, unión, porque estamos quitando el 2, unión desde 16 quintos cerrado hasta 100 tercios abierto. ¿Mm? Venga. Y dice aquí el complementario, bueno, del intervalo este, que es el mismo de antes, cuando el total es menos 1 más infinito. Bueno, pues aquí tenemos menos 1 por aquí, menos 1 y infinito por allá, ¿verdad? Y vamos a quitarle desde el 2 está a la izquierda, a la derecha, perdón, del menos 1, hasta el 16 quinto abierto. Pues ¿qué nos queda? Pues nos queda desde menos 1 cerrado hasta 2 abierto, porque el 2 lo hemos quitado, unión desde el 16 quinto cerrado, porque como estamos quitando el abierto, pues no hemos quitado este extremo, este número no lo hemos eliminado, y nos queda hasta más infinito. Bien, dice el complementario de este conjunto, que es el mismo de antes, este intervalo que es el mismo de antes, cuando el total es este. Bueno, pues tenemos el total va desde 2 cerrados hasta 19 quintos cerrados. 2, 19 quintos. Y aquí tenemos desde 2 hasta aquí, muy pegadito, este 16 quintos. Bueno, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar abierto 16 quintos hasta cerrado 19 quintos. ¿De acuerdo? Bueno, espero que te haya salido todo bien. Estoy seguro que si alguno te ha salido mal es porque has tenido un despiste. Como es una cosa muy facilita, sobre todo si haces dibujos. Si haces dibujos te salen enseguida. Y ya con la práctica ya no necesitarás ni siquiera hacer dibujos. ¿Mm? Bueno, pues vamos ya a eliminar la explicación. Hemos visto las operaciones y ya solamente queda una cosita muy sencillita, que son las relaciones entre conjuntos. ¿Mm? Y es que un conjunto puede estar dentro de otro, en el sentido, ¿qué significa? Esto decimos que A está contenido en B cuando todos los elementos de A son elementos de B. ¿Mm? O podemos decir, similarmente, que B contiene a A, que eso significa que todos los elementos de A es un elemento de B. ¿Mm? Cuando hacemos esto lo escribimos de cualquiera de las dos maneras. ¿Mm? Bien, aquí tienes un esquema. Aquí tienes un esquema de los números, conjuntos numéricos que conocemos. ¿Mm? Los números naturales están contenidos en los números enteros, que a su vez están contenidos en los racionales, que a su vez están contenidos en los reales. ¿Mm? Bien, pues aquí he llevado un diagrama, un dibujito con esta situación. Aquí estarían los números naturales, que están contenidos en los números enteros, que a su vez están contenidos en los números racionales. A su vez estarían los irracionales, que lo he escrito así, con una I con dos palitos, como la Q. Esto en total serían los números reales, que a su vez están contenidos en los números
complejos. ¿Mm? Los números complejos son los números que tienen a los números reales, pero aparte también a la raíz cuadrada de menos 1 y a las raíces cuadradas de los números negativos. ¿De acuerdo? Entre otras cosas. Bueno, pues con esto ha acabado la explicación. Espero que te haya resultado interesante y que te la hayas asimilado bien. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. ¿De acuerdo?